Aún no sé, nace de mi curiosidad, de mis ganas de aprender. Y me he dado cuenta con el tiempo que esta vaina de echar cháchara con la gente que uno tiene afinidad, que uno admira, que uno sabe que va a aprender cosas, independientemente si son actores, actrices o lo Claro. que sea, es un ejercicio tremendo y sobre todo escucha lo que estamos hablando ahorita antes de venirnos para acá. Y eso es un músculo. Escuchar es un músculo que además es muy útil para uno en su trabajo. Entonces, cada vez estoy encontrando más razones para hacer esto, pero siempre hay una que no me abandona y son las ganas de aprender de las personas que están acá conmigo. Me encanta. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Si haces de las gradas para evitar esas presiones que tiene uno cuando está en el escenario delante de una cámara, porque desde acá uno puede ser más irresponsable. Ok, me encanta. Entonces, esas son como las coordenadas, si es que se puede, de esto. Y muchas gracias, Pau, por estar No, aquí. imagínate, a ti, yo Gracias. estoy muy emocionada. Me levanté súper emocionada, como que, bueno, no sé por qué. Ay, Estaba como muy contenta, la verdad, de venir. Ay, Gracias por invitarme y por hacer este podcast para que todos lo escuchemos. gracias. Para arrancar, tengo una pregunta. Sí. Pensemos que hay alguien viendo esto que no tiene ni idea tú quién eres. Ajá. ¿Cómo te presentarías? ¿Quién es Paula Castaño? Qué pregunta tan difícil. Bueno, yo creo que Paula Castaño es en este momento de mi vida o como en general. Sí, Es que como percibes en este momento, antes, lo que sea. claro, no, yo creo que, bueno, voy a decir como lo primero que se me ocurrió y es como una soñadora Okay. que tuvo un sueño como de adolescencia que fue como dedicarse al arte y un día fue a Bucaramanga a una obra de teatro y vio una obra de teatro completa y quedó pues enloquecida con la actriz, con que no rompían la cuarta pared, pues que es esa pared como imaginaria entre lo que sucede en la obra de teatro y el espectador. Y entonces a partir de ahí dije que yo quería ser actriz, pero no tenía ni idea realmente si era algo que me iba a ir bien o no, o si era lo mío, ¿me entiendes? Entonces creo que Paula es una soñadora que decidió ser actriz y es algo tan importante dentro de todo lo que he vivido en mi vida que no puedo presentarme de otra forma, ¿me entiendes? Como que va mucho más allá del oficio que yo hago, que hacemos, de mi trabajo, sino que va como en mi forma de vida y cómo yo he intentado entender la vida, ¿no? Y siempre ha estado ligado como a la actriz que soy y a entender qué significa ser una actriz. Aparte de eso, pues soy mamá, soy esposa, soy amiga, soy nieta, soy hija y soy yo misma. Yo creo que muchas en una. Muchas Paulas. ¿A qué edad fue lo de la obra? Bueno, yo, digamos que a los 15 años, a mí me gustaban las artes, me gustaba la música, me gustaba escribir, me gustaba la música, me gustaba escribir, me gustaba la literatura. Siempre me sentía atraída por las artes, pero digamos que tocaba guitarra, pero tampoco era como tan buena ni tenía tanto oído, sí, como que no podía sacar una canción ni nada de eso. Escribía, pero como que de todos modos no tenía como las herramientas, como que no sabía cuál era mi arte. Hasta que fui a ver esa obra de teatro en Bucaramanga, porque yo viví un año en Bucaramanga, yo soy de Cartagena. Entonces fui y Bucaramanga era una ciudad súper cultural, esto eran conciertos y obras de teatro y cafés donde se oía Silvio Rodríguez, que eso en Cartagena pues no había. Entonces fui a ver esta obra de teatro y de verdad yo dije ¿cómo así? ¿Esta gente por qué hace esto? ¿Y esto se puede hacer? ¿Y la actriz cómo se llama? ¿Y qué linda que se ve con ese vestido? y como que ahí entendí que era una profesión, que se podía estudiar, es algo que yo tampoco sabía. ¿Me entiendes? Nadie te dice como, ¿usted quiere estudiar ingeniería, derecho o teatro? Nadie te dice eso, ¿me entiendes? Está dentro del paquete. Exacto. Y menos en aquel momento, tal vez, y menos en una ciudad como Cartagena. Entonces, digamos que ahí descubrí, y ya cuando yo vi esa obra de teatro, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y fui donde mi abuela y donde mi mamá y les dije, bueno, yo quiero ser actriz. Entonces, claro, me miraron así como que, pero nunca me dijeron que no, eso es muy importante. Mucho. Pero sí me dijeron como, bueno, una tía suya me preguntó,
¿usted qué quería estudiar? Y yo le dije que usted quería ser actriz. Y entonces yo le dije, no, yo no quiero, yo no estoy pensando que si quiero ser actriz o no. Yo voy a ser actriz. Le dijiste. Sí, yo voy a ser actriz. No tenía ni idea lo que significaba, yo creo en ese momento que era ser actriz, pero era algo que venía conmigo, ¿me entiendes? Era como, yo voy a ser actriz y punto. La otra opción era ingeniería industrial y te juro que todavía no tengo ni idea qué hace un ingeniero industrial. Perdón, pero no tengo la menor idea. Ya llegará el personaje de ingeniero industrial para aprender qué es lo que hace. Total. ¿Y te acuerdas cuál fue la obra? No tengo la menor idea. ¿Y la actriz? Tampoco. Tampoco. Pero entonces, hicieron lo suyo. Sí, mi abuela me dijo como vaya a Bellas Artes en Cartagena y mire a ver si le gusta. Entonces yo fui a Bellas Artes y allá había una compañía que era de la escuela que dirigía un cubano y eso era un desorden. Bueno, en aquel momento eso era un desorden. Me hicieron un casting para entrar en la obra, o digamos en la compañía, y yo no sé ni lo que hice y yo tenía unos nervios tremendos. Pero a pesar de los nervios que uno tiene, de decir, ¿qué será que me va a tocar hacer? ¿Será que soy buena? ¿Será que tengo que probar? A pesar de todos esos nervios, yo, o sea, dije, sí, esto es lo mío, ¿no? Y lejos de sentirme intimidada o de sentirme incómoda a pesar del desorden que podía haber en la escuela, o de que todavía no tuviera muy claro, digamos que yo sabía dentro de mí que eso era lo que yo quería hacer. ¿Y tú te fuiste a una audición sin ningún tipo de formación? O sea, claro, como claro. voy para adelante con lo que haya que hacer, ¿o Buena qué? pregunta. No, yo llegué a la escuela y así como caminando en la escuela como, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto vale estudiar aquí? Y un chico se me acercó y me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? Entonces le conté, no, mira, es que quiero estudiar actuación, aquí cómo es. Y entonces él hacía parte de la compañía. Y me dijo, ven, te hacemos una prueba. Entonces me citaron al día siguiente y yo llegué y me hicieron la prueba, que fue una cosa muy loca de mente, que era como si hubiera un incendio, yo tenía que hacer como que me tenía que escapar de la habitación, una cosa seguramente muy loca, pero me escogieron. Okay. Nunca presentamos nada, nunca. ¿Con el grupo nunca? Con el grupo. Creo que tal vez una cosa, pero no me acuerdo muy bien. O sea, Pero ¿era más como laboratorio de ustedes? sí, era como un laboratorio y cervecitas obviamente en la esquina. Okay. Era una cosa como que se estaba apenas como organizando. Pero aprendí mucho y sobre todo eso, como que mi abuela dijo, vaya y vea si a usted le gusta eso, y sí, o sea, sí, esto era lo mío. Y ahí entonces, pensando en cómo llegas a Bellas Artes, cómo empieza a suceder todo, de ahí cómo siguió tu ruta de formación. Bueno, después de que estoy en Bellas Artes en Cartagena, viene Alessandro Basile a hacer una película en Cartagena que se llama El Cielo. Y en esta película estaba Carmenza Gómez, Jairo Camargo, Adriana Ricardo, bueno, estaba Ramiro Meneses, Yolanda García. Y entonces a mí me piden que haga un casting porque faltaba un personaje de una prostituta de Getsemaní de Cartagena. Y entonces yo, obviamente con todos los nervios del mundo, mandé el casting, pero self-tape. O sea, además en esa época era como que mi novio del momento que quería estudiar cine me grabó y mandamos la audición y me cogieron y me escribieron más escenas y yo terminé actuando de prostituta a los 18 años en Cartagena. Mi marido era Ramiro Meneses, que pues peleaban todo el día. Yolanda García era como la dueña, la madame, ¿no?, de la casa de Getsemaní. Y yo, digamos, tuve la experiencia muy joven, a los 18 años, de saber qué era hacer una película. Pues del carajo. O sea, era una cosa impresionante. Y yo me di cuenta en ese momento, no solamente que yo quería, sino que también podía. Sí, porque no es lo mismo. Ay, gracias. Porque no es lo mismo, ¿me entiendes? O sea, porque yo creo que mi abuela cuando me mandó a la escuela fue como que mire a ver si a usted le gusta, pero también mire a ver si usted tiene madera para eso, ¿no? Entonces como que en la película yo me di cuenta que sí, que era algo que yo me podía dedicar, que yo entendía, a pesar de que no sabía nada y a pesar de que la actuación hoy la veo y es como que me muero de la vergüenza, pero ahí estaba yo, ¿me entiendes? Decir, entonces, ¿has visto la película? ¿Hace cuánto la última vez? No, hace años la vi la última vez, pero sí, o sea, la veo ahora y veo la inocencia, la falta de experiencia, pero también veo allí como esa semilla, ¿me entiendes? De decir, de esa intuición que podía ser por acá o podía ser por allá.
y sobre todo estar aprendiendo al lado de toda esta gente. Yo me acuerdo una vez que tenía una escena que era como que yo llevaba un porro, o sea, bueno, la escena era así, que vamos a hacer, llevaba un porro porque alguien se estaba muriendo en la playa y para que ayudarlo a morir yo le llevaba el porro y entonces me acuerdo que exacto, me quitaba los zapatos y casi no podía quitarme un zapato y me estaban filmando, ¿no? Y entonces yo como que miré al director con una ¿Era cara... digital? Sí. Ok. Miré al director con una cara de... No, ¿será que sí? ¿Será? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. Digo, porque si no era digital es más presión porque el rollo se acaba. Y Sí, bla, bla, yo sé por qué me están preguntando, pero no, no, era digital, Sí. era digital. Y entonces yo como que lo miré con una cara de angustia, como diciendo, el zapato no sale, todo salió mal, la escena toca repetirlo, me van a echar, nunca podré ser actriz en mi vida. Además, uno sí piensa todas esas cosas en un En microsegundo. un microsegundo. Y entonces él me miró y me dijo como, no, 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 dale, dale. Entonces como las primeras veces que voy entendiendo cómo es la dinámica en una creación audiovisual, ¿no? Porque no es lo mismo pues los diferentes lenguajes del teatro, el cine, tanto hacer televisión, ¿no? Como en una pantalla grande, no es el mismo lenguaje. Entonces como que bueno, ahí poco a poco fui aprendiendo y bueno, salió la película y después de la película me fui a España. Te fuiste. Y allá te fuiste a estudiar, a trabajar. Yo quería irme de Cartagena. Ajá. Sí, me quería ir y quería como que estudiar y quería viajar al mismo tiempo y terminé en Madrid, primero en una escuela que se llama el TAI y ahí estuve un año, pero una escuela que era carísima. Bueno, en este momento es una escuela muy reconocida y en ese momento estaba ya siendo muy reconocida, pero era muy cara para mí porque para los estudiantes extranjeros tocaba pagar todo el año o sea, de una. Y pues esto eran como en esa época 3.000 euros un año. Y entonces yo tuve para el primer año, ¿entiendes? No tuve para más. Además, cuando yo llegué a España, yo me fui pues respaldada por mi mamá y mi abuela, pero yo llegué con plata para un mes y el año de la escuela pagado. Ya. Pero 11 ahí en adelante, 11 nada. meses en el aire. Nada, yo llamé a mi abuela y a mi mamá y me dijeron, no hay plata. Y entonces me tocó, ¿Con qué? ¿19 años? sí, me tocó sobrevivir. Pero nunca en mi vida pensé en devolverme. El carajo. Sí, o sea, o sea, para mí no cabía en mi cabeza no terminar como la carrera como tal. Era algo que estaba claro. Y ahí, pues, obviamente, y además en el 2000, eso fue en el 2002, y del 2002 en España, no es ahora en España que hay un montón de globalización y obviamente hay gente de todas partes del mundo. En esa época ya había gente de todas partes del mundo, pero era muy particular como que una colombiana estuviera en una escuela de actuación. Éramos muy, muy, muy poquitos, ¿no? Entonces era como igual muy raro, se puede trabajar, no se puede trabajar con este permiso de estudiante, puedo trabajar medio tiempo, pero aquí no te vamos a contratar. Era como todo muy particular. Y obviamente tuve mucha gente que me ayudó, trabajé en un almacén de ropa, puse copas, fui niñera, que fue el único trabajo que no me gustó. Ser niñera. No, yo tenía 19 años, yo no tenía ni idea, o sea, para mí un bebé era como la cosa más extraterrestre del mundo. Y entonces, ¿pero eso no te alejó de la idea de ser mamá después? Es que yo nunca soñé con ser mamá, No. no, jamás. O sea, yo no tenía en mi cabeza, o sea, mi sueño era ser actriz. Ok. Casarme, no tenía ni idea si eso era chévere, si era algo que yo quería, si era algo que iba a pasar o con quién, y mucho menos tener hijos. O sea, lo de los hijos, yo me acuerdo que yo decidí tener hijos a los 34, sí, como a los 33, 34, y yo antes de decidir tener hijos, le iba a decir a mi esposo, le iba a decir, bueno, yo no sé qué vamos a hacer, pero yo no quiero tener hijos. Y ¿Sí? él quería Él hijos. quería, él Ya. quería. Yo no quiero, porque sentía en ese momento que iba a ser un obstáculo para mi vida y para mi carrera y para todas las cosas que yo quería hacer. Y fui a una carta astral, cosas que hacemos, cosas que hacemos las personas místicas. Buscando respuestas. Exacto, buscando respuestas tal cual. Y fui, y yo solamente tenía una pregunta, que era sobre los hijos, sobre el tema de ser mamá. Y el señor de la carta astral me dijo como, sí, uno, y va a ser tu aliado, no solamente para que tú
sino él y tu esposo, como el triángulo completo, cumplan sus sueños. Obvio, yo salí de ahí a procrear, ¿entiendes? Como está bien. Y entré en un momento de una ceguera en el que quedé embarazada. Y obviamente ahora pues soy muy feliz con todos los retos y las contradicciones que significa la maternidad, pero digamos fue un corto periodo de tiempo en el que yo entré en ceguera absoluta y dije como que, ¿sabes qué? Yo me hice la pregunta, en esta vida, ¿voy a vivir la experiencia de ser mamá o no la voy a vivir? Es válida. O sea, es válida decidir, no quiero ser mamá y punto. Pero yo decidí en ese momento vivir la experiencia, ¿no? Finalmente llega un momento de tu vida donde dices, ¿esto lo voy a hacer o no lo voy a hacer? ¿No? Y biológicamente, pues, llega un momento también que el cuerpo te lo exige, ¿no? Pues yo no quiero tener un bebé a los 50 años, no sé si es posible. Creo que ahora se tienen bebés, no es como uno cree que solamente se pueden tener bebés a los 30, pero sin duda eso. Yo como que me hice esa pregunta y está la respuesta. Y dijiste, en esta vida, ¿porque crees que hay más vidas o qué piensas de ese tema? Estoy segura. Sí, cuéntame eso. Es que sí. Perdón, es que ya hablamos con Biasini del tema. Ajá. Y me queda rondando eso. Ahora tú dices eso y también sé de tu cercanía con Biasini. Entonces Sí. digo, venga, a ver, sigamos prendiendo esa mecha. Bueno, Biasini creo que es más místico, legendario que yo, pero mira, cuando yo estudié en España, no te estaba contando, y yo estuve en Madrid 4 años, y yo me fui a vivir a Barcelona porque Madrid fue una ciudad muy dura conmigo. Y entonces cuando yo llegué a Barcelona, hice una especialización en dirección de actores con un director que se llama Jaume Nadal. Y cuando se acabó yo le dije, mira, si necesitas una primera, segunda, tercera, cuarta, quinta asistente de dirección, llámame. Y el tipo me llamó y yo terminé trabajando en un teatro que se llama el Teatro Guasc, en Barcelona, que ya no existe, y era un teatro familiar grande, donde se hacían obras de adultos, de infantiles, o sea, era un tema de producción, y yo trabajaba ahí y aprendí muchísimo. Y resulta que mi jefa tenía una biblioteca súper mística, legendaria, y donde estaban los libros de Brian Weiss. Entonces, yo empecé a leer los libros como en los momentos libres, y hablaban eso, como de la reencarnación y de cómo la gente hacía regresiones y se sanaba de forma muy rápida. Y mira, ese cuento a mí me hizo, o sea, toda la lógica del mundo, ¿me entiendes? O sea, perdóname, pero el tema de la costilla, pues no me lo creo. Porque no sé, no tiene sentido para mí, pero el cuento de las vidas y que venimos a aprender tiene sentido para mí, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Y es una cosa que yo, cuando estoy medio bajoneada, triste, siempre me pregunto como, ¿qué es la vida? Es como, ¿por qué? ¿Y todo esto para qué? Sí, me gané el casting, sí, hice esto, sí, hice este viaje, pero ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿No? Y tiene que ver mucho como con ese propósito. Y la vida es preciosa, ¿entiendes? La vida es un regalo, porque en la vida hay pizza, ¿sí me entiendes? Y hay café, y hay amigos, y podemos hacer el amor, y hay un montón de cosas que, pues, si no tenemos un cuerpo, pues no la podemos vivir. Entonces, tiene sentido para mí que vengamos como a aprender, ¿no? Entonces, por eso digo que en esta vida, si quería ser mamá o no, en esta, que es la que estoy viviendo ahora, pues dije, sí quiero, ¿no? Entonces, no sé si en otra vida que habré dicho, pero por eso hablo así, y creo que es así. Dices que trabajaste en un teatro familiar. Esto ya es una pregunta que me da mucha curiosidad. ¿Cómo así que un teatro familiar están como catálogos sectorizados? No, claro, no. Este teatro lo funda una pareja de actores y tienen 3 hijos. Y los 3 hijos son actores. Okay. Entonces, era un teatro que lo manejaba la familia, ¿no? Y el señor, yo no lo conocí, muere y la familia, o sea, el teatro queda en manos del hijo mayor, ¿no? Y de ella, que era pues la señora, la mamá. Del hijo mayor. Sí. De toda la familia. Y ella era, o sea, esta familia me acogió a mí de una manera increíble. Yo llegaba a trabajar a un teatro, es que era un sueño, ¿me entiendes? Llegar a trabajar a un teatro. Con 20 años, ¿no? Sí, no, ya tenía como 22, 23.
Entonces yo abría el teatro, tomábamos café como 1 hora, yo manejaba la prensa del teatro, me encargaba de la producción de infantiles, era asistente de dirección de la compañía de adultos. Entonces, claro, yo hasta manejé luces, o sea, entendiendo qué era realmente estar en un teatro, ¿no? Cómo era el tema de producción, lo retador y lo difícil que es. Ay, me acuerdo una vez que como asistente de dirección me pusieron a, pues yo tenía que, o sea, yo era la asistente de dirección de una obra de ese teatro y había un efecto y la obra duraba 1 hora y media y el efecto era a la 1:22. Entonces yo tenía que ir todas las noches, esperar 1:22 para hundir un botón que salía un humito que hacía ¡puf! Todas las noches de mi vida iba yo a hundir el botón y a decirle a los actores lo que el director le había mandado a decir. Oye, hola, estás morcillando mucho. Por favor, sigue las direcciones del director. Pero además yo, que ya de por sí en mi vida he tenido cara de niña, en ese momento era una niña. Claro. Y tenía que ir donde estos actores pues mayores, además una colombiana en España, a decirles qué era lo que tenían que hacer. Y yo como muy dulce y todo, obviamente me mandaban pa' chorizo, pero yo cumplía. Morcilla, para aclarar, o morcillar, es meter textos que no están dentro de la obra, pero que alargan además la duración. Es que me gusta hacer esas especificaciones, claro, porque a veces... No todo el mundo sabe, obvio, obvio. Y entonces, tú tienes un vínculo ahorita con la pedagogía. Uh-huh. ¿Cómo empieza a suceder eso en tu vida? Imagínate que, bueno, yo estudié en una escuela que se llama La Cuarta Pared, de la que me gradué, en Madrid. Por eso hablaste de La Cuarta Pared. Ajá. Y entonces, mi profesora de interpretación era muy exigente, muy exigente. Y yo me acuerdo el primer año me fue súper bien, mejor dicho, esto es lo mío, pero aparte yo trabajaba porque no era esa chica a que los papás le mandaban la plata para que fuera a estudiar y luego se iba para la casa. No, yo iba a trabajar y luego iba a la escuela y me fue muy bien ese primer año. Y la profesora me dijo, si quieres ser una actriz mediocre, sigue así. Y claro, yo como que, ¿qué? ¿Cómo así? Pero me fue muy bien. Y claro, yo creo que yo le entendí que yo me sentía cómoda, yo estaba cómoda. Para mí seguramente había una parte de mí que era natural, los ejercicios, y que no iba más allá, y que no profundizaba, ¿no? Y ese primer año en el que todos no sabemos muy bien como de qué se trata, qué es lo que hay que hacer, nos estamos conociendo, nos estamos probando. Y después de que ella me dijo eso, yo me volví una ñoña. Ñoña es aquella persona que estudia muchísimo y que le interesa, y es muy bueno ser así. Y ella, digamos, todo lo que me enseñó, pues lo viví durante la escuela. Y un día, después cuando ya volví a Bogotá, un día yo iba en un bus y me di cuenta de lo que ella me había enseñado. ¿Me entiendes? O sea, esas enseñanzas que uno tiene y como 2, 3 años después tú dices como, ¡ah! Y lo entiendes. ¿Me entiendes? Llega un momento en que tú lo entiendes y dices, claro, ¿cómo así? O sea, es buenísimo. O sea, como que valió la pena haber ido allá, a ver todo lo que luché, todo lo que viví, todo lo que estudié, todo lo que ella me dijo. Entonces, escribí, digamos, organicé todo el material y me di cuenta que yo tenía una joya que además yo estaba entendiendo. Y era la comprensión de lectura dramática. Okay. ¿Sí? Porque los actores, o sea, ¿uno qué hace cuando una escena llega a las manos de uno? Que la leo, me la aprendo, miro a ver qué vestuario me sirve, qué me voy a poner, porque el casting dice que es enfermera, tengo que conseguirme la pinta de enfermera porque si no, no quedo, ¿no? ¿Qué es realmente? ¿Por dónde empiezo? Y muchas veces uno va a la escuela y tiene muchísimas herramientas, pero aún así uno llega al texto y uno dice, bueno, ¿y aquí qué hago? ¿No? Entonces, yo creo que yo tengo facilidad para enseñar eso, que es el análisis de texto y el análisis dramático. La base, ¿no? Sobre todo, por dónde empezar. Creo que a mí tengo ese don o esa facilidad. No me vas a ver siendo profesora de cuerpo porque no es lo mío, ¿no?
Pero sí, es verdad, yo tengo esa facilidad y me gusta y me encanta. Y me encanta darles y compartir esas herramientas con los actores, porque los actores somos artistas también, no simplemente vamos y nos dicen, bueno, usted haga esto, usted haga lo otro, sino que nosotros llevamos propuestas todo el tiempo. O sea, los directores trabajan con las propuestas que nosotros damos. Los castings no lo ganamos con las propuestas que nosotros hacemos. ¿Y de dónde salen esas propuestas? ¿Cómo las saco? ¿Cómo las saco del papel que me están mandando, ¿no? ¿Cuál es esa construcción del personaje? ¿Dónde empieza? Entonces, obviamente me apasiona un montón este tema y me apasiona que nuestro gremio sea un gremio preparado, ¿no? Y que sepa pararse en un set y sepa hablar con un director y tener una propuesta. Pero esa propuesta no puede ser una cosa en el aire, como que, ay, yo me imagino esto así. No, yo tengo que saber exponerla claramente y rápidamente, porque el rodaje va muy rápido, ¿no? No hay tiempo casi ni de ensayar. Entonces tengo que tener mucha economía, ¿no? Con las palabras y en la comunicación como actor y como actriz. Y mucha credibilidad, y eso solamente puede venir de hacer una muy buena lectura para poder uno tener una buena argumentación al momento a mí, por ejemplo, ¿sabes qué me pasa? Creo que voy a tener que pedirte unas clases, porque me pasa que cuando quiero hacer cuando quiero hacerle una propuesta a un director, precisamente por lo que tú dices, por la premura, por a veces me toca decirle, ya sobre todo cuando hay confianza es más fácil, pero le digo, es que yo quiero, y me empiezo a enredar, digo, venga, yo quiero probar algo, lo pruebo y le muestro, porque a veces tratando de verbalizarlo, pues no soy capaz de expresárselo, pero haciéndolo sí puedo. Pero me encanta, porque si lo puedes hacer, es porque tú evidentemente ya sabes qué es lo que vas a proponer y por qué lo vas a proponer. Pero hay una cosa muy chévere, yo por ejemplo, en este momento de mi vida, soy como menos cháchara en set y más como te lo muestro. Yo muchas veces ni siquiera le digo al director como, hola, mira, pensé esto, se me ocurre que ella podría aquí. No, como que ensayamos y yo en el ensayo lo hago. Okay. Y si me lo compran, genial. Y si no hay ensayo, lo haces a toda. Y si no hay ensayo, pues entonces más razón. O sea, me diste una responsabilidad, yo la cumplo, ¿me entiendes? Porque estoy preparada también para hacer eso. Entonces, que eso es muy importante, ¿no? Prepararse para esos momentos y no estar uno perdido, ¿no? Como los actores que muchas veces estamos en escena y es como, ¿hago esto? ¿Cómo digo esto? Voy a pasar rápido por este texto porque no tengo ni idea, ni qué significa, ni cómo decirlo, ¿no? Entonces, para que no nos pase eso, pues hay que tener una propuesta y hay que saber de dónde hacerla. Y sobre todo que la verdad, esa famosa verdad, naturalidad, organicidad, está conectada con eso. No es solamente como, oh, yo soy una actriz súper natural, a mí todo me sale natural, a mí se me cree todo. No, ¿de dónde viene esa verdad? Y esa verdad viene porque tienes un trasfondo de saber por qué estás haciendo las cosas, ¿me entiendes? No es como que, ay, no, uy, no. O bueno, eres tan afortunado o afortunada. O desafortunado. O desafortunado. Cae parado. Sí, exacto. Y que todos los personajes te salen igual. Tome su puñeta, caiga. Pero eso está muy chévere, o sea que tú entendiste a la profe como le pasa a uno con un montón de cosas después de que suceden. Sí, a mí, exacto. A mí tal cual, por ejemplo, en la vida, mi papá murió hace 15 años y yo, digamos que mi papá murió cuando yo estaba muy joven y por circunstancias de la vida, yo no compartí mucho tiempo físico con él, Yeah. pero lo vi en muchos entornos muy diferentes y tuve conversaciones pues siendo muy joven, muy chéveres con él y lo vi cómo se movía en el mundo, pero no lo leía en ese momento. Y después de que mi papá murió, te juro que han pasado 15 años y por supuesto no hay un día en que no lo piense, pero también hay muchos días, de esos días en que aprendo cosas y digo, este man en tal situación se quedó en silencio porque estaba pensando, o sea, veo la lucidez del hombre. Entonces cuando me hablas de la profe, me evoca como todo lo que yo sigo aprendiendo en la vida de mi papá, aún sin que él esté presente en este plano ya. Yo, por ejemplo, creo que el amor es algo que no se puede, esa energía no se puede acabar. Entonces, como el amor de tu papá vive en ti. Parezco como una sacerdotisa. No, pero sí. Pero el amor de tu papá vive en ti. Eso hace parte de quién eres tú.
¿entiendes? Y puede que ya no esté aquí como físicamente, está viviendo otra vida. Está en otro aprendizaje. Sí, pero es algo que va contigo a todas partes. Y yo creo que finalmente, no sé si es porque tenemos la misma edad o estamos como en un momento de nuestra vida donde pues ya no tenemos 20 años, tampoco tenemos 50. pero sí estamos en un momento de nuestras vidas donde obviamente empezamos a valorar y a entender, ¿no? Y tenemos como la capacidad de ver las cosas de una manera diferente, de una perspectiva diferente. Y ser más gratos también. Exacto. Y entonces, retomando, empiezas como a identificar todas esas herramientas, a ser consciente de ellas y haces un documento. Eso me parece el carajo. O sea, yo voy a documentar esto, que yo no lo he hecho con mi papá, y lo conviertes en tu insumo para enseñarle a otras personas Sí. el análisis de texto. Claro. No, eso es. Y aparte hay una cosa, que también me imagino que en ese camino descubres tu vocación para enseñar, porque eso Total. es una vocación. Total. Yo creo que aprende más el que enseña que el que está recibiendo la clase. Y yo, pues seguramente la primera vez dije como, miércoles, ¿cómo voy a dictar esto? ¿Cómo voy a contar esto? Y las primeras veces, mis primeros alumnos, por favor, repitan, porque ahora estoy mejor. Pero uno va aprendiendo y yo lo aplico, ¿sí? No es algo como que yo enseñe y yo no, yo lo aplico en mi vida laboral todo el tiempo. Es más, lo aplico en mi vida en todos los aspectos de mi vida, porque cuando estamos hablando del análisis de texto, cuando estamos hablando de historia, estamos hablando de seres humanos, de pasiones humanas. Entonces, a mí me gusta hablar así de las escenas. No, mi personaje hice esto, porque mi personaje hizo esto. Ay, pero ella, ¿por qué tomó esta decisión? ¿Será que está molesta? ¿Será que esto no le gustó? Y en dejar de ver los personajes por allá, como en la luna, no, es Shakespeare. Y Romeo y Julieta están por allá en el balcón, ¿me entiendes? Lejos de nosotros. No. Romeo y Julieta están en el texto, en el papel, y ahí es donde vamos a descubrir cuáles las respuestas que necesitamos, ¿no? Entonces, empezar como a apropiarnos, y hay que tener herramientas para eso, ¿no? No es como que me apropié de este texto, bueno, pero ¿cómo lo hiciste? Ah, no, es que tengo estas guías y estas herramientas que me enseña Paula Castaño. Este documento está patentado. Sí, obviamente eso no me lo inventé yo, ¿no? Esto, pues obviamente tiene mucha información, Stanislavski, ¿me entiendes? O sea, esto viene un camino muy largo, William Layton, y pues no es algo nuevo lo que yo esté enseñando. Es tu colcha de retazos que has armado. Seguramente, tal vez encontré una forma para explicarlo que funciona y que es fácil de entender y que seguramente yo tengo facilidad para explicarlo, ¿no? Pero ya no sé cuál era la pregunta. No, estamos hablando de que hay que apropiar, tú estás diciendo que hay que apropiarse del texto porque no, Romeo y Julieta no están por allá. Sí, exacto. Hay una cosa con lo que estás diciendo, yo tampoco me acuerdo cuál era la pregunta, pero siguiendo este tema que me parece el carajo, me parece muy útil y aparte que qué bueno que se pudiera aplicar, que uno lo pudiera aplicar más cada vez, el tema de entender por qué el personaje hace eso. Si uno no entiende, buscar, reinventarse una motivación, bueno, lo que sea, pero uno, entre lo que le ofrece el texto, lo que puede haber debajo de las líneas, detrás de las líneas, detrás de la escena y en el imaginario incluso de uno, estar trabajando de una manera cooperativa con el texto y no de una forma, no desde la resistencia, porque muchas veces uno entonces encuentra que de verdad es muy, muy teso, y uno también lo ha hecho, pero yo realmente lucho con eso. Es que mi personaje, yo no creo que no, si está así, vamos para adelante. Luego el director, el equipo entenderá que pronto, pero si yo hago lo mejor que puedo, lo que está en el texto, claro, ahí ya aparecerán las respuestas, pero entrar a cuestionarlo de entrada me parece que se está perdiendo uno la claro, posibilidad. la posibilidad de millones de posibilidades, incluso uno como ser humano, pues uno no siempre hace lo que se espera de uno. Exacto. O uno tiene unas reacciones a veces un poco locas, o uno una noche hizo una cosa como que no debía, por ejemplo. ¿Quieres contar algo? No, pero mira, yo hice un personaje el año pasado y había una vaina que yo no entendía por qué mi personaje hacía eso.
No joda, no entendía. Y ya me tocaba grabar esas escenas la próxima semana. Y entonces yo hablaba con el director y como que tal vez el director tampoco lo tenía muy claro, porque eso es verdad. O sea, los directores no son dioses que lo saben todo, son personas que están trabajando también con uno y que están descubriendo con uno, ¿no? Cómo contar la historia, qué es lo que le pasa a los personajes, trabajan de la mano con uno. Y yo, marica, no tenía ni idea por qué mi personaje era así. Y un día iba en el bus, bueno, en la van de grabación, y oí una canción de Shakira. La de Clara, la de Claramente. Okay. La de, ¿sabes cómo es que dice esa canción? La que sacó como recién divorciada, que fue Sí, súper como polémica. Bizarrap, Exacto. que sesión número no sé qué vaina de Shakira. Y entonces en la canción decía como que Shakira estaba súper dolida, ¿me entiendes? Porque su marido le había puesto los cachos. Cosa que obviamente todos estamos súper enterados de la vida de Shakira, y realmente no sabemos nada. Pero entonces todo el mundo hablaba como, ay, Shakira, ¿qué van a decir los hijos de Shakira? O sea, ¿cómo así? ¿Por qué Shakira hizo una canción? O sea, perdóname, Joe Arroyo tiene una canción que dice, ¿cómo es? Me entristezco al saber que no te has muerto ya. Ah, O, sí. ¿cómo es esa canción? Sufro mucho. Sufro mucho al saber que no te has muerto. Perdóname. Sí, sí. O sea, ¿qué es esa vaina, marica? Porque él yo escribió esa canción. Porque estaba muy dolido, porque, ¿me entiendes? Sí, era una metáfora. Exacto. Y Shakira, pues, podía, como mujer y como cantante y artista, poner lo que estaba sintiendo en su canción. Entonces, mi personaje tenía un problema como con la maternidad, no había podido tener un hijo y había usado a otro personaje para poder ser mamá. Pero era la protagonista, ¿me entiendes? Esta mujer que moralmente tiene que ser perfecta. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿No? Sí, ella usó a otro personaje para poder ser mamá. Entonces, lo que yo entendí de la canción de Shakira es, las mamás solo podemos ser mamás, ¿no? Eso es lo que nos dice la sociedad. Las mamás solamente podemos ser mamás y buenas mamás, sacrificadas mamás. Ah, lo entiendo. ¿No? No, es que resulta que las mamás también somos mujeres, que podemos tener pareja, que podemos tener una vida amorosa de nuestra decisión, somos personas que trabajamos, que tenemos sueños, que tenemos vida laboral, somos, ¿sí? Entonces, esa cosa de la sociedad de que usted es castigada y que usted ahora que es mamá, decidió ser mamá, tiene que sacrificarse y ser la madrecita santa, pues no, amigo. ¿No? Sí. No vamos a hacer así, esa no es la realidad y eso no lo voy a contar yo en mi personaje. Entonces, ¿cómo de repente entender la vida y hablar de la vida y no ver el texto de mi personaje como un obstáculo para construirlo, sino simplemente hablar y observar y pensar y tener y todos esos estímulos que me están pasando en mi vida, como por ejemplo, si peleo con mi mamá o peleo con mi hermana o peleo con mi hermano, entender, porque mi hermano me dijo esto, ¿qué es lo que él quiere? ¿Cuál es su objetivo en esta escena? ¿No? ¿Por qué mi mamá me habló así o tal? En la vida misma está el análisis de texto. Sí, ¿me entiendes? Entonces, eso lo tenemos que usar. No hay nada como la observación para nosotros los actores. Entonces, eso lo tenemos que usar a nuestro favor. Y la escucha, porque mira que te pasó con una canción. ¿Qué tal eso tan revelador, tan bello? Exacto, sí. Escuchando y darle vueltas a todo esto y nada, y de repente, pin, en una van. Eso es muy... Pero ¿sabes también por qué siento que pasa eso? Porque tú eres ñoña, lo dijiste. Sí. Yo también soy ñoño. Yo sé. Y uno está en un personaje y uno sigue su vida, pero uno está... Yo siento como si la cabeza se le dividiera a uno. Para lo que tengo que hacer en mi vida y otra parte para estar al servicio de ese otro ser de la ficción. Sí, exacto. Y todo uno lo empieza a relacionar y todo empieza a tener un sentido y empiezan a hacer otras lecturas, pero todo empieza a juntarse, pero finalmente como que yo siento que uno va en dos líneas paralelas en la vida, cuando tiene personajes y sobre todo cuando está arrancando. Y es, venga, digo arrancando el personaje, no arrancando la carrera, sí. Arrancando uno con el proceso de creación y va uno y todo lo que le pasa, incluso a veces lo relaciona más con eso, con el personaje. Y con la vida propia. Y por ejemplo, a veces para las parejas de uno es mamón porque sí, ya hablar del puto personaje, hombre, de verdad, estamos aquí en cine porque qué necesidad. Claro. Hablando de ñoños, a mí me impresionó mucho una cosa tuya, como una característica que tienes,
De muchas, porque de verdad como tuve la posibilidad, o sea, yo te conocí haciendo teatro, pues de Sí. uno conoce a todo el mundo, pero uno conoce a la gente trabajando y te conocí haciendo teatro. Verte como cómo te relacionas con el oficio desde el minuto cero. Yo llego a un proceso en el que ya están andando todos y yo llego a subirme a ese bus, es movimiento, pero ver, digamos, cómo me recibes, cómo empieza a rodar la pelota, eso ya me da una lectura de ti como ser humano, como actriz solidaria, actriz abrazadora. Venga, que yo sé qué es eso, entonces venga, le doy la mano. Pero ahí yo todavía no conozco, o sea, conozco una característica tuya más humana y pronto desde de cómo funciona tu ética profesional, pero todavía no conozco tanto a la actriz, Ajá. a pesar de que te había visto. Pero, insisto, uno conoce realmente a la gente camellando. Es verdad. Y luego empiezo a ver tu trabajo, tu camerino y con el antecedente, cómo me recibieron y cómo me recibiste puntualmente. Y digo, Paola es muy precisa. Es muy precisa. Eso es, claro, porque uno empieza en las obras, claro, uno hace su búsqueda, no es que uno va y en cada función te veía igual, pero había cosas que yo sabía, o sea, que eras la más precisa de todo el elenco. ¿Ah, sí? Te lo juro. Que es que me tocó verlos mucho. Ya, sí. Antes de empezar, para aprenderme la obra. Y luego ya cuando la estaba haciendo... Y luego hicimos muchas funciones. Hicimos Claro. muchas funciones y ya cuando yo no estaba pensando en que tenía que la letra y nada, cuando uno está fresco con lo que tiene que hacer, yo decía, ahora sí tengo tiempo de ver a estos, o sea, de vivir más la obra. Y yo te veía, perdón, yo, pucha, lo hablaba alguna vez con Javi y con Arévalo, que son los directores, y es, pues, pucha, Paula es muy precisa, que eso me parece muy difícil y sobre todo en el teatro porque va perdiendo vida, esa precisión puede llevarlo a uno a perder vida, pero no pasaba eso. Ay, qué bueno. Bueno, eso lo... No sé. Mira, hay una cosa como particular que yo creo que no sé si le pasa a todos los actores y actrices, pero siento como que cada proyecto y cada personaje exige algo diferente, ¿sí? Como que tanto, o sea, el análisis de texto va porque va, pero muchas veces uno coge un personaje y uno dice, uy, para entender este personaje yo necesito como un cronograma de toda su vida. Uy, no, para entender este personaje yo necesito saber por qué hace esto. No, como que cada personaje y cada historia es diferente y necesita cosas diferentes. Y la dirección también es importante, ¿no? ¿Con quién estás trabajando como director? A mí me fascina, digamos, una de las cosas que más me gusta de mi oficio, de mi trabajo, es el trabajo con el director. Entonces, también entender al director y cómo le gusta trabajar al director. Entonces, creo que yo ahí como que entendí que eso se me pedía, ¿no? Okay. Que necesitaba ser como precisa. Pero la comedia es muy precisa. Mira, yo veía a Fernando Arévalo, yo hice con él Perfectos Desconocidos. Y Fernando tú lo ves y te mueres de la risa porque eso, o sea, Fernando no tiene que hacer nada. No, es un cómico Nada. natural. Pero él es muy serio. Total. Como persona, ¿no? Tiene un humor así re negro, pero él es una persona seria en su cotidianidad. Y yo lo veía trabajando todos los días y él era muy preciso. Sí, Y le salía, no era un chiste mecanizado, nunca lo fue. Yo lo veía trabajando y era un chiste que venía del origen, de donde venía, de donde debía venir cada noche, cada función. Entonces, me pregunto, ¿cómo se consigue eso? ¿No? ¿Cómo se consigue eso? Pero la precisión en ese caso sí es importante, porque el chiste, o sea, hacer comedia es tremendamente difícil y sí tiene un tempo y sí eso te exige ser preciso, ¿no? Una técnica. Exacto, eso tiene técnica, eso no es como que, y eso es una música que uno va oyendo, como así, pi, 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 ya, este dio risa, funcionó. Y muchas veces intentas, y eso es algo que tú tienes, Edwin, que es que yo nunca había visto un actor como tú que intentara algo hasta que le funciona. O sea, tú sabes, yo te lo dije, tienes toda mi admiración. No me rindo. No te rindes nunca. Y funciona.
Y funciona porque es verdad, porque los directores tampoco pueden pretender que las cosas funcionen enseguida. Hay una búsqueda, a pesar de que un actor llegue en la mitad de un proceso, ¿no? Porque Claro. pues es un camino, es que somos nosotros con nuestros cuerpos, nuestras intuiciones, nuestra voz, nuestro todo, interpretando un personaje. De eso se trata, ¿no? Esa es la magia. Entonces, pero yo creo que sí es muy importante entender por qué los personajes hacen lo que hacen, dicen lo que dicen, para siempre entender el origen de ese chiste como tal. Porque el origen de ese chiste no es el chiste, no es la forma en que yo hago el chiste. Es de por qué viene, de dónde viene ese chiste, y por supuesto acompañado con la técnica precisa de este chiste va a funcionar, ¿no? Tenemos un ritmo entre todos, no solo soy yo, sino entre todos los actores implicados y lo contamos así. Y eso es lo que está funcionando porque se está contando la historia como se debe contar. Entonces, creo que tanto el teatro como lo audiovisual, porque en lo audiovisual también tienes que ser muy preciso, Sí. ¿no? Tienes que llegar a una marca, y si estás haciendo cine pues, para una pantalla súper grande, tienes que ser como muchas veces más medido. ¿Por qué? Porque pues es una pantalla enorme en la que todos tus gestos y toda tu expresión se va a ver muy grande, ¿no? A diferencia de verlo en un televisor. Entonces, yo creo que poder tener experiencia y vivir como los diferentes lenguajes y la mezcla de todo te puede ayudar a que no importa si tú repites 10 veces la misma escena, cámara, acción, tal, repita, tanto como en 100 funciones puedas hacerlo todo como si fuera la primera vez. ¿Sí? Claro, Eso es como, fácil. eso es súper fácil. Eso es tremendamente difícil para nosotros, pero cuando uno lo vive o lo prueba, no necesariamente te va a salir siempre, pero cuando lo pruebas y es como que, porque claro, uno se queda con, uy, esta escena me salió, ay, esa lágrima, no, yo lloré y salió divino, y lo intentas hacer y no puedes, porque no estás conectado con el origen de por qué lo hiciste, y cuando lloraste o cuando, ¿no? Porque, bueno, de todos modos, actuar no es llorar, ¿no? Porque lloras, entonces eres súper bueno o súper buena actriz, no. Entonces yo creo que yo creo que es la práctica también, ay, no sé, como la mezcla como de todo, y dejar de juzgarse tanto y dejar de pensar tanto, y bueno, me alegra que me digas eso, pero espero que eso siga siendo parte de mi, voy a ponerlo en mi currículum, soy una actriz muy precisa. Precisa, puntual. Y sabes que hay otra cosa que creo que además se vuelve otro factor que enriquece esa vaina de la precisión, y es, una vez lo hablaba con un editor, si yo en todos los planos que hago soy muy juicioso, por lo menos con mi partitura física, que a veces es muy difícil por los tiempos, porque uno se embaló en esta toma, por lo que sea, pero si tú eres preciso en tu partitura física, cuando un editor necesite agarrar algún plano, tú vas a ser el último problema, porque entonces Claro. le vas a pegar. Y eso creo que uno como negocio es un buen negocio para uno como Claro, actor. Si yo claro. siempre tenía la mano acá cuando esta vieja gritaba. En la buena Siempre toma y en la toma no tan buena. yo, Sí. o sea, yo voy a hacer al contrario el comodín del editor si los otros no son tan juiciosos. Y si Claro. todos somos juiciosos, pues el editor va a poder escoger lo que quiera. Claro. No va a ser la partitura física de todos, la coreografía no va a ser en ningún momento una limitación para él. Sí, total. Ya las emociones y eso es lo que tú dices. Esto es cada plano tiene su afán. Sí, exacto, sí. Pero ¿sabes qué? El teatro te ayuda a eso. Porque yo me acuerdo la primera vez que yo me monté en la Castellana, yo estaba haciendo una obra que se llamaba no sé si cortarme las venas o dejarme las largas. Y el primer día que yo hice reír al público, no, o sea, yo no sabía, o sea, esa vaina era como, me aman, todos me aman. ¿Sí me entiendes? Y al día siguiente fui a hacer el chiste y nadie se rió. Todos me odian. Todos me odian, soy malísima, échenme, busquen a otra, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas ese palo, ¿no? Que uno se da. Yo tengo un látigo bien afilado que intento domar porque, pues, no sirve para nada. No sirve para nada. Pero lo tengo y obviamente sufro con él. Sí. Pero el teatro te da una cosa que no puedes parar, lo tienes que soltar.
no te puedes quedar pegado a ese momento, a esa equivocación, donde te furciaste, donde la cosa no salió tan bien, o donde el chiste no funcionó, o donde no fuiste tan preciso, y de repente tienes que soltar porque la obra sigue. Y no te vas a tirar la obra porque tú en ese momento, no, entonces tienes que soltar y empiezas y entiendes que el teatro te da ese regalo, la nueva oportunidad de hacerlo otra vez, claro. Contar la historia otra vez a un público que nunca la ha oído. Es una nueva oportunidad, entonces empiezas como a soltar, pero eso yo creo que solamente lo da la práctica, ¿no? El ir y hacer y hacer y hacer y hacer hasta que te das cuenta que no importa si se rieron o incluso no se rieron, a veces se rieron y ni siquiera lo entendieron, sino que se rieron porque no sé, o uno no sabe de qué se ríen. Lo importante es que la gente se vaya con la historia, de lo que trata la historia y de lo que quiere contar la historia, ¿no? Sí. No importa si se rieron de ti, sí. Obviamente es delicioso cuando uno lo consigue, pero ir como desprendiéndose de eso te hace más libre, te permite jugar más y pasarlo más bacano. Total, y aparte en una comedia puede pasar que incluso se rían en momentos, o sea, uno serio, haciendo lo que tiene que hacer, haciendo la tarea, y de pronto aparecen risas que no existían. Exacto. Sí, claro, es que eso puede ser cómico porque oye, qué chévere. Pero volvemos a lo que tú dices, ese principio como de saber por qué están pasando esas cosas y para qué dentro de la obra, eso le da una claridad, bien sea para construir un gag o para entender cuando un gag florece espontáneamente, claro. Y uno decir, claro, es que tiene todo el sentido por esto y esto, no me lo había pillado, pero funciona. Y no, es que tú no puedes improvisar si no sabes por qué. Claro. O sea, no, ¿de dónde improvisas? ¿De dónde te salvas si se te olvida el texto? ¿Sí? O sea, yo me acuerdo en el método que me quedé en blanco, pero no entiendo nada, no entendí nada y dije una cosa que no era, pero por lo menos tenía sentido, o sea, y seguramente me tiré un chiste y todo, pero tenía sentido porque obviamente llevábamos muchas funciones y sabíamos como qué era lo que mi personaje quería en ese momento. Eso te puede salvar, ¿me entiendes?, de muchísimas cosas y poder proponer. Me acabas de acordar de una cosa, aparte, es que para terminar de adobarte con lo de la precisión. Voy a salir aquí con el autoestima. Nunca has tenido esta pelada que sale a romper a lo que se atraviese. No, mira, hay una cosa que pasaba, y es que cuando yo estaba arrancando, cuando uno está arrancando un proceso en el que ya todo el mundo lleva 120 funciones encima y uno es el nuevo, y es como subirse en un bus en movimiento. Yo creo que eso es una buena imagen, pero no un bus en movimiento suavecito por la séptima, un bus en movimiento por una autopista. Claro, a toda máquina. A toda. Claro, si tienes gente dentro del bus que te ayuda a agarrarte, pues eso hace todo más amable, pero sí o sí hay una fragilidad multiplicada que siempre está en los procesos creativos, pero acá está multiplicada, pero también hay una fraternidad que no está en los otros momentos, porque todo el mundo, cuando es un proceso que va todo el mundo en el mismo tiempo, pues todos vamos en la misma búsqueda y todos vamos igual de perdidos, unos van encontrando, otros nos ajustamos, pero acá los otros digamos que ya tienen cierto piso, entonces pueden ser más solidarios con el que llega, lo ayudan a subirse al bus, que se acomode en la silla y en un momento ya el bus está andando y claro. Todos vamos tranquilos. Sin embargo, cuando tú eres el último en subirte al bus, tienes la sensación de que si pasa algo afuera, si el bus se detiene, es tu culpa. Si hay un claro. Silencio, es tu culpa. Entonces, todo lo que empieza a pasar, uno siente que es error mío. Y me acuerdo, y a veces ya cuando empieza uno como a superar eso, y dice, no, yo ya la tengo, pues todavía no la tienes, weón. Cuando te relajas, es como te pasa. Y de pronto a mí me pasó varias veces, ¿no? Yo creo que por lo menos recuerdo unas 3. Y me quedaba en blanco. ¡Pah! Y de pronto mi tía botaba mis textos, claro, los organizaba para que parecieran del personaje de ella, pero eso era muy, muy chévere. Pues primero por sentirse uno arropado, pero segundo era el nivel de precisión le daba para saber cuál era mi texto, porque ni siquiera es que cogía la idea, casi que lo decía. Exacto. Como era mi texto. Y yo era, gracias, de eso que uno sale a dar las gracias, pero se queda como un minuto pensando, pero que sale esta, bueno, ya no voy a pensar más en esto. No, y además nos mirábamos y era... Hablabas ahorita de... Pero espérate. Dime. Eso también era porque, obviamente, de tanto repetir la obra, como que uno tiene la música como si uno se aprende una canción. Y tú sabes que viene como Sweet Child of Mine, entonces tú no se oyó y tú dices como...
Claro. Sí, también. Sí, pero si tú no estás trabajando con personas generosas, no te Sí, tararean sí. la berraca No, canción. no, no. No, a mí me fascina salvar a los compañeros, porque cuando no los puedo salvar, me voy a mi casa y digo, hubieras Lo dejé podido hacer morir. esto, hubieras podido hacer esto, pero ¿por qué no lo hiciste? Y me doy látigo a mí misma de decir, pero, ajá. Qué bueno que tocas ese tema Sí. porque varias veces me dejaste morir, papá. Ay, qué mentiroso. Si no te salvé es porque yo también estaba en la inmunda. No, lo del látigo me pone a pensar en una vaina y es, a nosotros nos enseñan mucho, no nos enseñan a ser autocríticos. Yo creo que en las escuelas actuales, porque cada escuela en su momento pues ofrece lo mejor que tiene, Claro. pero yo pensando en lo que si yo voy a arrancar mi formación como actor, ¿qué le haría falta a la escuela que yo tuve? A mí me gustaría mucho dos cosas. Una, que me enseñaran a ser autocrítico y no a darme látigo, que son dos cosas muy diferentes. Sí. Porque ser autocrítico es necesario, pero darse látigo es una Sí, pendejada. sí, sí, sí. Y uno tiende a darse látigo. Y creo que esa relación nunca le ayuda a uno a establecerla en la escuela. O de pronto, pasé muy rápido por la mía, perdón maestros, pero eso creo que me hizo falta. Y otra cosa que tiene que ver, pues esto está alejado de todo lo que hemos hablado, pero a mí sí me parece importante porque en otros entornos hemos hablado de esto y es que le enseñen a uno a administrar los recursos de un actor. Uf, Lo sí. hablamos alguna vez con Diana Belmonte. No le enseñan a decir, bueno, los actores vivimos así, los proyectos pueden traer esto, hay unas curvas, hay unos sube y bajas, y hay que relacionarse de X o Y forma con el dinero. Mira, es que yo, por ejemplo, una de las cosas que más me he pensado yo en mi vida es qué es ser actriz, cómo entender el oficio como tal. Eso es algo que a mí me ha costado mucho, mucho tiempo y muchas reflexiones, ¿no? ¿Qué hace uno cuando uno no está trabajando? Porque uno no está grabando todo el tiempo, Sí, o uno no está en función todo el tiempo. ¿Qué hace uno en los otros momentos? ¿No? Entonces, cuando era más jovencita, no sé, tenía 20, porque es Hace muy poco, joven. hace poco igual. Todo el tiempo veía películas y leía libros, porque sentía que así yo estaba aprovechando mi tiempo. Pero es que el oficio del actor es un oficio tan complejo, o sea, tiene como tantos lugares de trabajo, es un trabajo que no para. No, yo, por ejemplo, en este momento de mi vida, llegan las 5 de la tarde, 5:30, 6, y con mi hijo digo, se acabó mi trabajo como actriz. Empiezo a hacer solo Paula. Paula se puede equivocar las veces que sea. La actriz también se puede equivocar las veces que sea. Y de hecho necesito equivocarse para poder descubrir otras cosas. Pero ya en este momento de mi vida tengo que mirar el reloj y decir, ya no soy nada de trabajo. Porque ser actriz es una cosa que te acompaña todo el tiempo, cuando te levantas, cuando te acuestas en el almuerzo, ¿no? Es una cosa que no para, ¿no? No es como un trabajo que terminó a las 5 de la tarde y te fuiste, ¿no? Es una cosa continua. Y por ejemplo, eso que dices del látigo y de la autocrítica, es que ¿por qué no vemos las cosas como una cuestión también laboral, aunque sea artística, o sea, como un oficio? Me refiero, estamos trabajando. No soy yo, no es mi personaje, no es mi físico, no es mi apariencia. Y creo que, yo no sé cómo era antes, los directores, hay una fama de los directores hace muchos años. A mí eso, por ejemplo, yo eso no lo veo en este momento, donde gritaban y había sí, como que esas dinámicas eran muy difíciles para nosotros los actores. Y yo no creo, no sé ni siquiera si esas dinámicas eran conscientes de lo maltratadoras que podrían ser, o no, o que simplemente era así, O creían que ese era el mejor camino para hacer las cosas. Exacto, para exigirte y tal. A mí si me gritan, a mí no me parece chévere. Yo no entiendo nada. A mí me gusta es el trabajo y las veces que yo me conecto con la autocrítica es cuando yo me apodero del texto, me apodero de la historia que estoy contando y empiezo no solamente a ser una actora y una actriz que va y dice, sino que entiendo qué es lo que estamos haciendo. Y desde ahí puedo aportar y desde ahí puedo dejarme dirigir. Y entonces ya no soy yo, Paula, qué mal lo haces, no me estoy juzgando, sino que estoy trabajando.
estoy aportando. ¿Qué es lo mejor para este personaje? No es una prueba de actuación, ya no estoy en esa prueba, ahora estoy trabajando, que es esto va por aquí, esto va por allá, ok, esto no funciona y somos capaces de verlo. Eso es tremendamente complicado para nosotros los actores porque obviamente estamos trabajando con nuestro físico y además con todas las reglas de la sociedad, de cómo debemos ser las mujeres, de cómo deben ser los hombres, de que somos fuertes, de que si no tenemos barriga, de que, ay, ¿me entiendes? O sea, ¿qué les pasa? Y para ir aún más allá con el tema del dinero que me preguntas, oh, por Dios, a mí, ¿por qué en mi casa no me dijeron que yo tenía que comprar una casa? ¿Me entiendes? Y creo que sí es importante, porque yo escuché el podcast de Diana, lo que dice Diana, y es entender, tener estudios financieros también. Y no necesariamente tienes que ir a estudiar administración de empresas, creo yo, porque en este momento pues hay mucha información y muchas formas de hacerlo, pero sí es importante, por ejemplo, el tema de las redes sociales a mí me costó mucho trabajo entender. Y hoy en día entiendo que hace parte de mi trabajo. Mi Instagram no es el Instagram de Paula Castaño, de mira lo que... O sea, es una mezcla, por supuesto, porque soy fiel a mí, porque no he vendido mi alma al diablo. Porque no soy un San Andresito. Exacto, pero por supuesto, entiendo lo que significan las redes sociales en este momento, pero lo entendí hace un año, o 1 año y medio, o 2 años, ¿no? Perdón, aclaro lo del San Andresito. No es despectivo, quiero decir que en un San Andresito uno encuentra de todo. Sí. Los sandecitos son bien bacanos. No, son del carajo, por eso me quedé pensando, yo no tengo que hacer la aclaración. Sí, pero bueno, yo creo que la gente también entendió lo que estamos diciendo. Porque es que hay Instagram hay Sí. unos Instagrams que parecen de verdad un San Andresito, entonces uno no termina creyendo nada porque una persona no le puede gustar todo. Sí, no sí, puede, sí. O sea, tú me puedes vender todo, que todo Sí. no te puede gustar. O sea, ¿cuál es el champú que tú usas, amiga? Exacto. Cada año cambias de champú, como, ay, no, pues ¿Cómo así? Exacto. Tan versátil, mi tía, no, eso es complicado. Perdón, te interrumpí. Sí, no, yo creo que eso de las redes sociales es el mundo que estamos viviendo. A mí no me tocaron redes sociales en el colegio, yo de verdad que me alegra mucho que no haya sido así. Y me pregunto de verdad, antes que existieran las redes sociales, uno qué hacía en la casa, ¿cómo que, ¿me entiendes? Se vuelve una cosa muy presente para nosotros. Y creo que todo este tema como del dinero, empezar a invertir, saber que sí se puede, porque como nosotros tenemos trabajos por proyecto, sentimos que hay mucha inestabilidad y mucha incertidumbre. Y creo que es importante perderle el miedo a eso, investigar, documentarse y decir, bueno, voy a comprar el apartamento sobre planos porque, no sé, 500,000 pesos. Mire, usted no tiene que pagar... Ordenarse. Ay, me salió todo cachaco. Usted no tiene que pagar... No, y tú no tienes que pagar arriendo todos los meses. ¿De dónde vas a sacar la plata? Pues así mismo, yo no sé de dónde va a salir, pero sale, porque yo miro hacia atrás y a mí no me faltó nada ni un solo día. Y eso es un privilegio, ¿no? Además en el país en el que vivimos. Entonces, hay que confiar, por supuesto, trabajar, pero empezar a organizarse, ¿no? Porque si es verdad que nosotros los actores, en la vejez, pues, ¿qué vamos a hacer? Muy huérfanos. Javi Méndez, nuestro gran amigo, que además es uno de los directores de la obra que hicimos juntos, Javi habla de una cosa cuando tú decías ahorita que nunca te ha faltado nada, y Javi es un man muy organizado, absolutamente organizado, un man muy estructurado a todo nivel, sí. y en lo financiero no es la excepción. Y Javi habla, cuando yo me fui a vivir solo, eso fue hace muchos años, por supuesto. Sí, ¿no? Muy independiente. Si quiero la luna me la bajo solito. Ah, bueno. ¿Vieron? Ahí está. Él tuvo la plata para pagar el arriendo todos los meses. Para allá hoy, Javi me decía, yo tenía miedo, entonces Javi me dijo, hermano, no pasa nada, hay que crear la necesidad. Cuando uno crea necesidades, se le vuelve parte del presupuesto y en un momento se le vuelve paisaje que a veces es más fácil de llegarle, a veces más rudo, pero no importa, es paisaje y usted sabe que eso lo necesita, eso lo consigue. Y me parece que eso es una gran mentalidad para cualquier cosa, para cualquier cosa que uno quiera conseguir. Sí, no, ojalá, o sea, yo hubiera querido tener mi hijo con el seguro de educación comprado, con la casa comprada, con no sé qué, pero pues no estaba la necesidad en ese momento, o sea, que lo que tuve en ese momento
no era para él porque no existía mi hijo, ¿no? Entonces era para otras cosas como viajar, zapatos, cosas que ahora es más difícil porque toca pagar el colegio y bueno, millones de cosas más. Tú has hablado mucho de tu vínculo con la dirección, como, sí, desde distintos lugares. Y tu esposo es director. Sí. ¿Tiene alguna relación que tengas tan presente el tema del director? Seguro. ¿Cuál? Pues yo tengo la fortuna que me enamoré de una persona con la que tengo mucho en común, ¿no? Y es este mundo, ¿no? Esto que yo te hablo de sentarse a hablar de los personajes. Entonces vamos a ver una película, entonces mi esposo no se aburre si empezamos a hablar como, ¿no te parece que querían contar esto? No, a mí me parece que el director quería decir esta otra cosa. No sé, yo vi esto y tú, no, yo vi lo otro, ¿no? Y empezar a entender, por ejemplo, yo tengo un personaje nuevo, incluso tengo un casting y es como que yo le paso el texto obligado. Ok, él sabe que hay camello. No, además él me pasa, él es mi pasador de texto en los castings y actúa súper bien, Okay. ¿sí? Actúa súper bien y yo le digo, métele más aquí porque necesito este... Y además... Mi tía, ya sabemos quién manda en esa casa. No, él me dice, por ejemplo, estamos grabando un casting y me dice, acción. Y yo empiezo y me dice, corte, ¿por qué estás haciendo eso? Y entonces al principio era como, ¡ah! Dios mío, y discutíamos y ahora es como que lo que es una cosa laboral. Claro, yo no tengo que probarle a mi esposo nada. Él me ama si yo me equivoco también. Entonces hay una libertad en eso de que yo me puedo equivocar, no puedo ser perfecto, que eso no existe además. Pero sí, yo tengo la conversación en mi casa desde el punto de vista de él. Y te digo una cosa, los directores, qué trabajo tan duro, qué trabajo tan exigente. Tienen la exigencia de que tienen que rendir de la producción, del productor, y tienen que enfrentarse, obviamente, con contar esta historia de la mano. Entonces es un trabajo muy exigente, muy exigente. Digo muy exigente para aquellos directores que tal vez son un poco duros. O sea, nosotros los actores estamos ahí para trabajar con ustedes. Nosotros los actores. Aprovechamos este espacio para Sí. reflexionar, amigo director. Aprovéchenos, nos gusta trabajar con el director. Diga, ¿no? directora, no se te olvide que Somos de tu equipo. Exacto. remamos Somos para el mismo lado. Exacto. Pero sí es un trabajo muy exigente porque un tiene que trabajo cubrir muy muchos frentes, exigente. muchísimos, todos. Todos, exacto. Entonces, supongo que eso hace que yo tenga empatía y que yo en este momento de mi vida no vea al director como alguien ni que tiene toda la verdad, ni que tiene todas las respuestas, sino un compañero, ¿no? Divino. Sí, es mi compañero, porque el director no es el jefe. Él es capitán, el líder. Sí, él es el líder y es como el equipo de fútbol, ¿no? Es el 10 o el entrenador y tenemos que, bueno, yo juego de defensa aquí, es una analogía muy clara. Mucho. La han usado mucho aquí. La han usado mucho, funciona muy obviamente. bien. Y eso que a mí me encanta el fútbol. Obviamente no. No. Pero No. imagínate, sin ser la más futbolera, inmediatamente puedes Sí. tejerla porque es que Sí, está... exacto, es clara la analogía. Entonces, sí, yo creo que eso en mi casa a mí me ha dado comprensión y entendimiento y sobre todo eso que te digo, que es que yo me puedo quedar horas con David diciendo, ay, este personaje, yo no sé por qué lo hicieron así, por qué lo vieron así, por qué hace esto, por qué hace lo otro. Y todas esas conversaciones son interesantes para nosotros, ¿no? Entonces yo lo disfruto. Pero ajá, a lo mejor tu esposo es odontólogo y habla cosas bacanísimas, ¿me entiendes? Tuve 3 caries hoy. Ortodoncia que fue pucha. Sí, o a lo mejor pues no te gusta hablar de eso, pero sí, en mi caso yo sí creo que me ha dado mucho respaldo y mucha comprensión también sobre el oficio mío como actriz. Sí, créeme que con las odontólogas yo tengo muy buena experiencia, puedo hablar maravillas. ¿Sí? Entonces, yo creo que en cualquier persona que haga su trabajo con pasión y con Total. seriedad, independientemente a qué se dedique, le va a aportar a uno en Total. su carrera y al revés. Porque te puedes encontrar con un actor y una actriz que hace tu mismo profesión y no tiene esa pasión.
pues Chao, obviamente, cortocircuito. va a haber ahí una falta de... No, yo le agradezco mucho al sector de la salud, especialmente a la odontología y a la armonización orofacial. Bueno, y para cerrar, porque aquí nos podemos quedar haciendo Sí. visita y está delicioso, y muchas gracias, Pau. Ay, no, imagínate. Esto ha sido muy bello. Darle las gracias también al Teatro Nacional por abrir este espacio donde se ejecuta este podcast. Para cerrar, la pregunta es la siguiente. Siempre hago como si se me ocurriera, pero ya la tengo con Pero ya al menos me echo al agua y digo la verdad. No importa que se dedique la persona a la que le vas a hablar, pero si tú tienes que decirle a una persona que va a iniciar algún proceso en su vida, de formación, de lo que sea, ¿qué le dirías que a ti te hubiera gustado escuchar cuando tú empezaste el tuyo como actriz? Uf. No sé. Yo creo que me hubiera gustado que me dijeran, te puedes equivocar. Divino. Te puedes equivocar. No tienes que rendir mañana, no tienes que ganar dinero mañana, no tienes que ser perfecto mañana, Ser mejor que no, nadie. nada. Solo de la equivocación aprendes, ¿no? Divino. Entonces, eso me hubiera gustado que me dijeran a mí, y es algo que cuando sale ese látigo, me lo repito a mí misma. Te puedes equivocar. Tú no eres, yo soy actriz, no adivina. Perfecto. Yo no soy una bruja ni una pitoniza. Tú me tienes que decir qué es lo que quieres. Que tenga mi pinta. Sí. Tenga mi pinta y mi escoba parqueada aquí afuera Sí. es otra cosa. Que pero tenga no. otras vidas no significa nada. Paula, muchas gracias. Ay, a ti. Muchas gracias. Qué bello, qué bonita vecindad. Bueno, esto fue todo. Ay. Y cuando me preguntan... ¿Y cuando hablan